Hola, mi nombre es Harumi Ter Santiago, soy estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, y es mi trabajo final para la materia de Cálculo Diferencial Integral 2 impartida por el profesor José Chacón. Yo les voy a hablar hoy de Arquímedes y de una de sus proposiciones más importantes. Primero voy a hablar de la biografía de Arquímedes y de quién es él, por qué es tan conocido. Posteriormente voy a hablar un poco del palimpsesto donde se encontraron sus proposiciones, llamado el método, y al final voy a explicar la proposición número 24 encontrada en el libro, bueno, en el tratado llamado sobre las espirales. Yo ocupé la ley de la palanca y el método de comprobación para la proposición 1 del método. Bueno, Arquímedes nació en el año 287 a.C. y murió en el año 212 a.C. Lo asesinó un soldado y esto fue demasiado sorprendente porque el rey que estaba dio órdenes específicas de que a Arquímedes no se le debía de tocar ni un pelo por las grandes aportaciones e importancias que estaba dando en esa época. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, que actualmente es una ciudad de Italia. Posteriormente para concluir sus estudios y continuarlos, se mudó a Alejandría por ciertos años, donde conoció a muchas figuras también importantes de la época, científicos. Fue hijo del astrónomo Fidias y por esto, por su padre, se cree que Arquímedes se empezó a encaminar hacia el lado científico. Arquímedes es reconocido por ser uno de los más importantes físicos, ingenieros, inventores, matemático, astrónomo y de la época clásica. Abarcó muchísimos campos de la ciencia y también se le reconoce muy bien porque aportó mucho a la mecánica aplicada con varios experimentos. Incluso se crearon los términos invento arquimideo o invento arquimidiano, que hace referencia primeramente al nombre de Arquímedes y posteriormente a su invento, ¿no? Que siempre eran creados con sutileza y mucho ingenio. Entonces, un invento arquimidiano da referencia a un invento hecho por Arquímedes. También es muy importante esto porque Arquímedes siempre de hecho, siempre demostraba las cosas con inventos. Una de las cosas también importantes hechas por Arquímedes es la aplicación de una metodología nueva en el campo y el descubrimiento de las matemáticas. Eh, Era justo lo que les decía, que siempre se le conoció por la investigación teórica y con las aplicaciones prácticas que hacía. Arquímedes también es muy conocido por la anécdota llamada Arquímedes y la corona de oro. Arquímedes, cuando vivía en Siracusa, en esa época reinaba el rey Herón, el cual quería una corona hecha completamente de oro que quería ofrecerle a los dioses inmortales. Entonces mandó a llamar a un artesano y le explicó las especificaciones de la corona y pagó la corona en cantidad de oro. Posteriormente, el artesano cumplió con el pedido y la entregó y el rey Herón empezó a tener la sospecha de que la corona no estaba hecha únicamente de oro. Entonces mandó a llamar a Arquímedes para que solucionara este problema para saber si la corona estaba hecha completamente de oro.
En la versión que yo conozco, el rey Girón no preguntó, sino que fue un mandamiento, ya que Arquímedes fue amenazado con la muerte. Entonces Arquímedes empezó a pensar y pensar y pensar y no hallaba la forma de saber cómo la corona, si la corona era completamente de oro. Entonces, desesperado, un día se metió a una casa de baños y se metió a una tina para relajarse. Y se dio cuenta que mientras más metía su cuerpo, más cantidad de agua, volumen de agua salía de la tina. Entonces se dio cuenta que podía resolver el problema con eso. Muy emocionado, salió corriendo desnudo de esta casa de baños, gritando Eureka, Eureka, ahí la famosa palabra. Después de salir de la tina, empezó a hacer sus experimentos y empezó a meter en vasos llenos de agua pedazos de plata y pedazos de oro para ver cuánta agua desplazaba cada uno. Entonces descubrió que en teoría si metía lo que se supone que pesaba la corona de oro y metía la cantidad de oro, tenía que salir la misma cantidad de agua, lo cual no sucedió y descubrió el fraude de la corona de oro. Arquímedes hizo un tratado que posteriormente se encontró, estaba escrito en un palincesto hecho de piel de animal. Entonces cuando lo encontraron se hallaba bastante maltratado, ya que pues las hojas estaban eh, como torcidas, se caían del libro y había varias manchas de moho. En el centro de la hoja estaba lo más brilloso, había más luz en la hoja y mientras se iba extendiendo a los extremos se veía más oscuro. Bueno, este palimpsesto y el tratado se llama el método de los teoremas mecánicos, que también es conocido mayoritariamente solamente como el método. Fue encontrado en el año 1906 por el historiador científico J. L. Heiberg. Este tratado se divide en tres partes. La primera parte es un preámbulo que Arquímedes le escribió a Eratóstenes, que fue un matemático y un bibliotecario que conoció en Alejandría. Luego la segunda parte es la cuadratura del segmento de la parábola y la tercera es la cubatura de la uña cilíndrica. Las dos primeras proposiciones de este tratado es la cuadratura del segmento parabólico y la curvatura de la esfera, que más que nada estas dos ayudan a calcular áreas y volúmenes. Antes de pasar a mi proposición, debemos de conocer ciertos descubrimientos previos que hizo Arquímedes. Uno de los más famosos es la ley de la palanca, que él ocupa en el método para encontrar las cuadraturas y las cubaturas, que son las proposiciones principales. Se dice que Arquímedes dijo: «Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo». Le escribió al rey Hierón que con una potencia dada se puede mover un peso igualmente dado, y jugando con la fuerza de la demostración, le aseguró que si le dieran otra tierra, movería esta después de pasar aquella. La ley de la palanca nos va a ayudar para saber y conocer el punto de equilibrio, un punto medio entre dos objetos. Aparte de la ley de la palanca, también debemos saber las bases de la proposición 1 del método. Esta proposición dice que la parábola equivale a 4/3 del triángulo que está inscrito sobre ella. A continuación, les voy a explicar gráficamente el experimento más conocido para comprobar esta proposición. Ahora les voy a explicar el experimento más famoso gráficamente de la proposición 1.
En un extremo de la palanca se puso la parábola y del otro extremo se puso el triángulo que pesó 7.5 gramos y la parábola 10 gramos. El punto de equilibrio se encontró que la distancia del punto de equilibrio fue entre la parábola de 15 centímetros y la del triángulo de 20 centímetros. Posteriormente, para saber si realmente está equilibrado por ambos lados, se va a multiplicar 15 centímetros por los 10 gramos que te da 150 y posteriormente se va a multiplicar los 20 por los 7.5 que también da 150. Significa que esto está en equilibrio. Luego, la proposición quiere comprobar que la parábola es 4/3 del triángulo. Para saber esto, se divide la distancia mayor, el segmento mayor, que es 20 centímetros, entre el segmento menor de la palanca, y 20 entre 15 es igual a 1.33, al igual que 4 entre 3 es 1.33. De esta forma se comprueba la proposición 1 de que la parábola equivale a 4/3 del triángulo. Bueno, este método de comprobación lo voy a ocupar yo para comprobar la proposición 24. La proposición 24 se encuentra en un tratado anterior llamado Sobre las espirales, también hecho por Arquímedes. Es muy simple. La proposición 24 dice que el área de la espiral inscrita en la del círculo va a ser igual a solamente 1/3 del área del círculo. Entonces, el área de la espiral equivale a 1/3 del área del círculo. Y ahora lo vamos a comprobar con el experimento ocupando la ley de la palanca y la forma, y el método con que se resolvió la proposición 1 de que la parábola equivale a 4/3 de un triángulo. Bueno, ahora tenemos que hacer la espiral y el círculo. Entonces, ¿cómo se hace una espiral? Inscrita en un círculo para que sean exactamente las medidas que dice la proporción. Bueno, medidas equivalentes. Entonces, vamos a hacer el círculo de 6 centímetros de radio. Yo no estoy ocupando regla porque estoy ocupando la cuadrícula del cuaderno. Cada cuadrito equivale a 0.5. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 centímetros. Vamos a hacer el círculo. Y después, con la regla, vamos a trazar los dos diámetros que se crean aquí. Bueno, los diámetros perpendiculares. Los trazamos. Listo. Tenemos que partir el círculo en 12 partes iguales. Entonces, para que sean iguales, vamos a ayudarnos otra vez del compás, tomando, con la misma medida del radio. Entonces, vamos a marcar donde toque la circunferencia del círculo, arriba y abajo. Luego, de este lado, lo mismo. Acá, acá. Y lo vamos a hacer de aquí también. Aquí y del otro lado. Por último, este será de aquí y también de acá. Ahora con esto vamos a unir los puntos con
la regla. Van a tocar los extremos pasando por el centro. Hay que tratar de ser lo más precisos posibles. Y por último este. Ahora nuestro círculo está dividido en 12 partes iguales. Lo que sigue es que un radio lo vamos a dividir en segmentos de 0.5. Como ya habíamos dicho, cada cuadrito equivale a 0.5. Entonces nada más vamos a marcar las líneas. De esta forma hasta llegar a la del centro. Aquí me equivoqué, así que voy a borrar. Y es aquí. Ahora, otra vez con la ayuda de nuestro compás, vamos a hacer cada uno, bueno, con las medidas, vamos a cerrarlo y trazar un círculo. De esta forma hasta llegar al centro. Listo. Acabando, ya teniendo todos los círculos hechos, vamos a empezar a poner puntos crecientes por ejemplo, van a ser crecientes. Tengo aquí el primer círculo, el más cercano. Luego me voy al segundo con uno arriba. La tercera línea se va con el tercer círculo un nivel hacia arriba. La cuarta línea con el cuarto nivel, con el cuarto círculo. Aquí me equivoqué, es aquí. La quinta línea con el quinto círculo. La sexta línea con el sexto círculo. La séptima línea con el séptimo círculo y así sucesivamente. Y aquí ya tenemos el esqueleto de de la espiral. Ahora vamos a unir cada uno de los puntos. Lo voy a hacer a mano alzada, ya que para esto se necesita cierto equipo que no tengo yo. Y ahí se puede ver la espiral inscrita en el círculo.
Ahora, lo que vamos a hacer es recortar esta espiral. Recortando la espiral, la pegué en un pedazo de cartón y también hice lo mismo con el círculo. Ahora los vamos a pesar. El círculo pesa 9 gramos y la espiral pesa 3 gramos. Se conoce que Arquímedes define la espiral como una línea trazada en un plano que gira un número cualquier de veces con movimiento uniforme, permaneciendo fijo uno de sus extremos y vuelve a la posición inicial, mientras que sobre la línea en rotación un punto se mueve uniformemente como ella a partir del extremo fijo. El punto describirá una espiral en el plano, que fue exactamente lo que hicimos en la hoja de papel para poder hacer la espiral. Después de haber pesado los segmentos, ahora vamos a hacer el experimento. El palo mide 30 centímetros. Pegué de un lado la espiral y del otro lado el círculo. Entonces, si situamos a la mitad, a los 15 centímetros, vamos a ver que, luego, que no se va a sostener, que no va a haber algún equilibrio. Entonces vamos a buscar el punto de equilibrio en el palito. Y es ahí ya se mantiene y podemos ver que donde está la espiral es muchísimo más largo que donde está el círculo. Ahora los voy a medir. Ya medidos los segmentos, tuve el resultado de que desde el punto de equilibrio al círculo hay una medida y una distancia de 7.5 centímetros y del punto de equilibrio a la espiral hay aproximadamente 22.42 centímetros. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el método. Vamos a tomar el mismo método que ocupamos para la proposición 1. Entonces, si multiplicamos 7.5 por 9, nos va a dar 67.5. Y si multiplicamos 22.42 por 3, nos da 67.26. El resultado no fue exactamente el mismo, pero siempre se debe considerar un margen de error, ya debe de ser o por el hilo que se ocupó, que trate de que fuera de la misma distancia, o la cantidad de diurex que se ocupó en cada extremo. Pero básicamente sí hay un equilibrio entre ambas figuras. Ahora, el método de la proposición 1 que ocupamos nos dice que si dividíamos la parábola, que el segmento del triángulo tenía que ser, que la parábola tenía que ser 4/3 del triángulo. Como esta es una proposición diferente, nuestra proposición dice que la espiral debe equivaler a una tercera parte de nuestro círculo. Entonces tiene que ser 1/3. Como en la proposición 1 era 4/3, se dividía la distancia mayor entre la distancia
menor. Pero como ahora es diferente, como primero estamos viendo 1/3, va a ser la distancia menor sobre la distancia mayor. El resultado de 1/3 me da 0.3333 periódico. Ahora, si dividimos la distancia menor, que es 7.5 entre 22.42, nos va a salir efectivamente 0.334, que es nuestro margen de error. Entonces 22.42 entre 7, no, al revés, perdón. 7.5 sobre 22.42 nos da 0.334. Entonces, de esta forma, se comprueba que la espiral inscrita en el círculo equivale a 1/3 de este. Se ocupó la ley de la palanca y nos basamos con el método de la proposición 1. También otra forma de comprobarlo, sin ocupar números, es agregarle a la espiral otras dos espirales, ya que es 1/3, entonces me faltarían otras dos para completar y llegar al 3. Aquí se puede ver que el círculo está hecho por dos placas de cartón. Aquí la primera que está pegada es la primera espiral que puse, que también está hecha de dos placas de cartón para que equivaliera al peso. Y le pegué otras 4 para que equivaliera al peso de la primera. Entonces, si nos fijamos, aquí la balanza realmente tiene la misma distancia del punto de equilibrio al círculo y del punto del equilibrio a las espirales. Y eso fue todo de mi parte. Se comprobó la proposición 24 de Arquímedes. Muchas gracias por su atención.